Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos este día. Estamos de nuevo muy contentos porque una vez más tenemos un gran invitado al cual le agradecemos el tiempo que nos va a regalar, agradecemos estos minutos que nos va a dar, pues invitado de lujo una vez más, el señor Ciro Procuna. Ciro, muchas gracias, gracias por acompañarnos y por apoyarnos a los alumnos de esta maestría que estamos llevando, que pues hay mucha relación en el tema del deporte, la dirección del deporte y sobre todo los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Jessica, Valerio, el gusto es mío. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Y bueno, pues también darle la bienvenida a mi compañera Jessica. Y pues damos inicio. Adelante, Jessica. Buen día. Hola, buen día. Gracias, Ciro Procuna, por aceptar nuestra invitación y compartir toda su trayectoria. Y pues para dar inicio, ¿nos podrías contar cómo ha sido ese gran proceso que ha tenido en su carrera en el periodismo deportivo, ya que ha sido pues muy exitoso? ¿Qué nos podrías contar? Gracias. Bueno, esto empezó hace muchos años. Mis inicios en esta actividad fueron en 1991, mes de marzo 30 de 1991, lo tengo muy, muy presente y vaya, es una fecha que nunca olvidaré. Fue esa la primera vez que tuve la oportunidad de salir al aire en un programa de fútbol americano en ABC Radio con Enrique Garay. Pero mi gusto por esta actividad ya se remontaba mucho tiempo atrás. A mí los deportes me gustan desde que me acuerdo. Sí creo que tienen propiedades encantadoras los deportes y eso hizo que desde muy chico, desde que me acuerdo, me gustara primero el fútbol americano. No me preguntes cómo, porque sin duda es mucho más complicado de entender que el fútbol, pero a mí me llamó la atención el fútbol americano desde que tenía 5 o 6 años. Y después el gran detonador de mi gusto por el fútbol fue el Mundial de México 86. Tener un mundial en casa, pues es fantástico, ¿no? Ya vamos a tener una pequeña probadita dentro de unos años cuando sea ese mundial tripartita que creo que vas a ver a poco porque lo que vivimos en 86 pues a muchos nos marcó y fue mi caso. Entonces ahí fue creciendo mi enamoramiento por esta actividad y cuando llegó esa etapa de definición de carrera, que ya estás en qué área vas a estudiar en la preparatoria, pues yo me fui al área 1 porque me gustaban las matemáticas, pero yo quería ser comentarista deportivo. No había una licenciatura en comentarista deportivo, estaba apenas empezando el programa de estudios de ciencias de la comunicación. La verdad es que no me gustaba ese programa de estudios, se me hacía muy teórico, no tenías tantas universidades que tuvieran talleres. Me asesoré con gente que estuviera trabajando en esto, lo hice con Enrique Garay, con David Javier González. Todos coincidieron en que lo mejor que podía hacer era empezar a trabajar, aunque fuera sin cobrar. Así lo hice durante 6 meses, fui el más feliz haciendo pues mis prácticas profesionales en esos tiempos. Y bueno, después poco a poco nos fuimos envolviendo, surgió una oportunidad en TV Azteca en 1994, yo me metí a estudiar mercadotecnia en el TEC de Monterrey, lo terminé en 1996 y bueno, ya después de todos estos años, ya voy para 30, pues he tenido el gusto de trabajar en lugares como TV Azteca, como DirecTV Latinoamérica, como Estadio W, en diversos grupos de radio y actualmente en ESPN desde el 2004. Entonces, en resumidas cuentas, eso ha sido y pues no soy más que un agradecido de poder hacer durante 3 décadas lo que más me gusta. Gracias. Y bueno, esta pandemia yo creo que a todos nos ha cambiado mucho el ritmo de vida. ¿Y cómo ha sido para ti, cómo te ha afectado en lo personal y en lo profesional? Pues en lo personal ha sido fuerte porque aunque tenga uno la bendición de poder quedarse en casa, de poder seguir trabajando en este formato, eh, de tener tiempo para otras actividades que siempre quise hacer, como meterme a estudiar un diplomado. Ya llevo 2, estoy en el... Eso no lo hubiera podido hacer sin el tiempo del que ahora dispongo. Eso dentro de la parte positiva. Dentro de la negativa, pues no puede uno dejar de ver todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, la cantidad de vidas que se han perdido, lo lejos que estamos todavía de encontrar una solución. En la parte práctica del deporte, pues nos ha llevado a extrañar el deporte. Hace algunos días me pidieron en ESPN escribir una carta al deporte y te juro que no me costó nada de trabajo.
formularla. Sí me hizo constantemente un nudo en la garganta porque cuando yo le escribí esa carta al deporte, pues le decía todo lo que lo extrañaba, le decía que ha sido parte de mi vida desde que me acuerdo y que gracias a él he conocido el mundo, y no me refiero a viajar por diferentes lugares, que es algo que también le tengo que agradecer al deporte, sino que gracias al deporte he conocido también muchos aspectos de la persona, he conocido al valiente, al cobarde, el caerse de una derrota, el levantarse, la resiliencia, el trabajo en equipo, la planeación, la disciplina, o sea, tantas y tantas cosas que ves aplicadas al mundo del deporte. Entonces, esa es, creo yo, la parte más nostálgica, que te acostumbrabas a esa normalidad en que tenías deporte todo el tiempo, que a veces te saturabas de todo el fútbol que había, que no podía haber respiro por momentos, y ahora que no lo tienes, pues lo extrañas, ¿no? Y agradeces hasta formatos como estos que está haciendo la Liga Española. Entonces, vaya, se ha prestado para muchas reflexiones. Ese tiempo que tanto buscamos tener, pues ahora ahí ha estado a disposición para aprovecharlo, y también, te digo, lo he empleado para estudiar un diplomado de finanzas. Dirás que tiene como que una pendiente, y sí quiero entender un poco mejor eso. Hice uno de negociación también ya hace algún tiempo en el TEC de Monterrey, y ahora, y bueno, he podido leer todo, bueno, no todo, ojalá pudiera leer todo lo que quisiera, pero sí algunos libros que tenía ahí en lista de espera. Entonces, bueno, ahí vamos sacándole lo mejor a todo este tiempo que tenemos disponible. Gracias, gracias, Ciro. Comentarte lo siguiente, no sé si estés de acuerdo con nosotros, muchas ligas del mundo pararon su actividad, ya están reanudando algunos formatos, como bien comentas, a los que no estamos acostumbrados. En Estados Unidos, que digo, tal vez en cuestión de mercadotecnia, de imágenes, es lo que más se mira, no se ponen de acuerdo. El béisbol acaba de ponerse de acuerdo apenas en cuestiones económicas. La NBA parecía que estaba lista y parece que dio un pasito atrás. Pero en la sensación que tenemos, cuando menos nosotros, es el tema de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, se habló mucho de ellos un tiempo, se pospusieron un año y como que quedaron, hay tiempo para verlo después, ahorita estamos ocupados con lo demás. Pero hablando específicamente sobre los Juegos Olímpicos, una pregunta, si lo dividía en tres, que te la sería haciendo paulatinamente, si me lo permites. ¿Dónde crees que va a ser el impacto que ya está viviendo en lo económico? Y en caso de que no se pudieran realizar el próximo año, ¿hasta dónde crees que llegue este problema económico para los Juegos Olímpicos que estaban programados para, pues, estos días ya prácticamente, ¿no? Sí, el riesgo es alto. La parte económica, pues no tengo el dato exacto, pero sí escuché que se trataba de varios puntos en el Producto Interno Bruto de la economía japonesa, imagínate nada más. No serían capaces, por lo que he leído, los japoneses de soportar una siguiente postergación, es decir, que no se pudieran llevar a cabo el año próximo. Ahí sí entiendo que hay un punto de no retorno, o sea, quedan programados para tales fechas, no las tengo muy presentes, el año próximo en Tokio, pero ya una siguiente posposición implicaría una multiplicación altísima, exponencial de lo que costaría, ¿no? Entonces, pues dejaría una marca indeleble en la historia del olimpismo, en la historia del deporte mundial. Jamás había ocurrido algo semejante. Y se mide, te digo, en diferentes rubros. Hay historias globales como estas que expongo a muy grandes rasgos, y otras individuales. Te puedes imaginar cada atleta con aspiraciones de participar en los Juegos Olímpicos, que puede ser algo también que te marque de por vida, pues tendrá una historia que contar. El que estaba con la idea de retirarse en esos Juegos Olímpicos y ha tenido que alargar su carrera un año más, a lo mejor no pueda soportarlo un tiempo adicional. En fin, afecta a todos los niveles, desde lo individual hasta lo global, una postergación semejante. Y sí creo que fue una decisión inteligente, creo que el tiempo lo ha probado. No donde tienes deportes tan diversos, ciertamente todo encapsulado, pero viniendo de todo el mundo es muy complicado. Si hoy la NBA, como mencionas, está teniendo que dar todas estas maromas para poner las condiciones de una burbuja en la que van a jugar en Orlando, imagínate eso multiplicado por cientos.
hablando de todos los involucrados en unos Juegos Olímpicos, habría sido imposible. Gracias, Ciro. Bueno, y sobre el mismo tema, pero en el siguiente inciso, digamos, deportivamente, ¿tú crees que vamos a tener de caso que se lleven a cabo el próximo año? Deportivamente, ¿crees que vamos a tener unos Juegos Olímpicos de menor nivel precisamente por esto? Sabemos que hay atletas que se preparan 4 años para este evento, su programa de entrenamiento está específico para llegar justo al momento, ¿no? A los Juegos Olímpicos. Esta postergación, ¿qué nos hará ver unos Juegos Olímpicos de menor nivel? ¿Menos récords, menos marcas? ¿Qué piensas al respecto? Es posible que se vea reflejado en esto último que mencionas, ¿no? En que se quiebren menos récords, porque no tienes tus condiciones óptimas de entrenamiento. En muchos casos, y lo hemos podido ver en redes sociales, los atletas han tenido que improvisar para efectos de poder seguir entrenando. Entonces, no lo haces en condiciones óptimas. Poco a poco lo han ido haciendo y a lo mejor ya cuando se acerque los Juegos Olímpicos de Tokio, sea, si es que son viables, ellos vayan adquiriendo cierta normalidad en su preparación para alcanzar su punto más alto de rendimiento. Pero no sería extraño que se alejaran de su techo, de su mejor versión. Entonces, vaya, esa es solamente una teoría, falta mucho tiempo para poderlo ver y tenemos que ir viendo cómo lo va permitiendo la pandemia, ¿no? Creo que eso es finalmente lo que va dictando las luces verdes o rojas para las reanudaciones de eventos, pero no me extrañaría que se presentara eso. Ahora, los Juegos Olímpicos por sí solos son un gran espectáculo, de verdad, por naturaleza, por tradición, por lo que implican, por todo, lo son. Y aún sin menos récords, creo que sería un evento, además, muy representativo, porque sí, creo que a esos niveles podría ser pues el que diera la patada inicial hacia la normalidad que todos estamos esperando. Gracias. Bueno, prácticamente me contestaste la última parte, Ciro, la parte del espectáculo. Te Te hablo agradezco. mucho. No, es que parece que andamos en el mismo canal, ¿no? Sí, pues era la pregunta esa, saber si el espectáculo que brindan los Juegos Olímpicos al no estar en las condiciones, digamos, normales, ¿qué tanto afectaría el espectáculo que normalmente las televisoras que van y lo transmiten, todos los medios de comunicación, pues van por esa parte, ¿no? Que como se dice Sí. comúnmente es lo que vende, ¿verdad? Sí, ahí nada más podría agregar, tú sabes que poco a poco los Juegos Olímpicos se han ido abriendo a la participación de atletas profesionales. Entonces, lo, habría que ver ya en su momento, llegado el punto, qué tantos de esos atletas de primer nivel van a tener deseo, van a seguir teniendo el deseo de asistir a los Olímpicos. Pero como te digo, falta todavía mucho y ojalá que para entonces ya se tenga una vacuna. Sí, gracias. Para terminar con el tema olímpico, si a menos que tú quieras ahondar un poquito más, ¿cómo afectará en nuestro país esto? Sabemos que aquí somos buenos para improvisar, tal vez un poquito malos para planear. Este año que se va a posponer los Juegos Olímpicos, ¿qué tanto nos van a afectar? ¿Crees que haya necesidad de hacer cambios importantes en el deporte nacional y mundial? Porque bueno, aparentemente dicen los expertos que esto puede estar ocurriendo relativamente más seguido, ¿verdad? Sí, pues vaya, hablar del deporte mexicano es muy triste. Honestamente, creo que el deporte federado ha sido un gran lastre para el deporte mexicano y no veo ningún indicio de que eso esté cambiando, por muy bien que le haya ido a México en los anteriores Juegos Centroamericanos, superando las expectativas de las medallas alcanzadas. Unos Juegos Olímpicos son un nivel mundial diferente y está muy claro todo lo que pasó antes de aquellos Juegos Centroamericanos, la cantidad de quejas que hubo de parte de los atletas de no tener los apoyos, las condiciones óptimas para poderse entrenar. Y que yo sepa, eso no se ha resuelto, que yo sepa, eso no ha mejorado. Eh, y, y, y cuando tienes un sistema endeble que no está bien cimentado en todos los niveles, no nada más en el deporte, llega un evento de consecuencias mundiales como esta pandemia que estamos viviendo y pues los que estén más frágiles son los que van a sufrir. No goza de columnas sólidas que puedan hacerte pensar que lo va a resistir de una mejor forma. Entonces, tengo muchas dudas, especialmente por la estructura del deporte mexicano que he visto a lo largo de los años, por lo que he visto en la gestión actual y por la situación mundial que se está viviendo. Jessica, ¿alguna pregunta?
Sí, realmente, bueno, hasta donde yo también tengo entendido, tengo varios, yo practicaba hockey sobre pasto y me toca tener contacto con varios deportistas y también han tenido muchos problemas, ¿no? Sobre todo ahorita lo de las becas, y muchos atletas no han podido continuar con sus entrenamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, los de pentatlón, ¿no? Donde ocupan una alberca, ocupan eh, la equitación y no han podido desarrollarse, ¿no? Incluso me ha tocado ver también atletas que ya se han retirado porque a lo mejor no pueden con todo esto y dicen, bueno, ya no voy a alcanzar la clasificación, no estoy entrenando al 100 y pues me tengo que retirar. Y como comentan, ¿no? La parte de las federaciones, que realmente ha sido un problema en México, ¿no? Porque al menos yo creo que no han tenido un buen plan para poder desarrollar eh, y no sé qué nos podías comentar sobre ahorita el trabajo que ha tenido con ADES desde que inició este sexenio. Uf, pues en parte inicio con algo de lo que mencionaba en la anterior respuesta. Yo no veo que la gestión actual esté funcionando mejor que antes. Quisiera decir lo contrario, más porque una atleta como Ana Guevara, que fue de excelencia, que estuvo entre las mejores del mundo en su momento, pudiera tener la empatía necesaria con los atletas y honestamente no es algo que yo haya visto durante esta gestión. Cuando escuchas los testimonios de los atletas, no veo que haya más recursos para activar el plan del deporte, no veo un plan. Mira, llevamos años hablando de un plan del deporte, que mira, ayer les voy a compartir esto que tuve en un webinar en la Universidad Johan Cruyff, o fue en CIS, bueno, un webinar que tuve ayer que presentaban el plan estratégico de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, ustedes lo saben, un plan estratégico involucra diferentes aspectos, ¿no? Como la misión, la visión, los objetivos, los ejes estratégicos y los cómo para llegar a todo esto. Yo no sé si eso existe, por ejemplo, en el deporte mexicano, no sé si exista un plan nacional del deporte. Responder preguntas que pueden parecer muy amplias como ¿cuál es la razón de ser de tu organización? Esa es la misión. Y por ejemplo, en la Federación Española de Fútbol, tú tienes que pulir muy bien tu misión. Su misión es fomentar, proteger y desarrollar el fútbol en toda España. Y sí es muy amplia, pero ¿qué es lo que tratan de hacer con todo esto? Que cada vez más fútbol que se practique en el país esté bajo la sombrilla de la Federación Española de Fútbol. Explicaba el expositor, es que mucho de ese fútbol no forma parte, no está federado. Se juega a nivel de empresas, a nivel de clubes, a nivel escolar y no tiene la afiliación a la federación. Entonces, yo como federación, ¿qué le puedo ofrecer? Bueno, existen planes, ¿no? Los ingleses tienen una idea. Ellos tienen su famosa FA Cup. Bueno, existe el People's FA Cup. ¿Qué te puedo dar yo, federación, que no tengas tú, que organizas tu torneo de fútbol? Bueno, a lo mejor que la final la disputes en Wembley. Hombre, eso se convierte en un valor agregado que solamente estando como parte de la federación aplica, ¿no? Entonces, entras en la gestión de eso. El deporte en México no nada más implica el deporte de alto rendimiento. Yo creo que quien tuvo muy clara esa visión en su gestión en la CONADE fue Nelson Vargas. Nelson hablaba no nada más del deporte de alto rendimiento, hablaba también de la activación física de la gente, porque con el deporte como parte de los hábitos de la población, pues entonces reduces riesgos de obesidad, de diabetes, tienes buenas prácticas, te alejas de los vicios. Entonces, el deporte va mucho más allá del alto rendimiento. El alto rendimiento es una pequeña parte. Y yo no siento, no veo, si lo medimos por los diferentes ámbitos que podría impactar el deporte en la gestión actual, pues honestamente no lo veo y no creo que estemos por acá. Gracias, Ciro. Bueno, cambiándote un poquito de tema para no meterte en problemas, porque luego esto, ya sabes que en las redes se mira en todas partes, ¿no? No, Sabemos que... pero es lo que pienso. Yo no creo que estemos mejor, la verdad. Y sí creo que
esos modelos de éxito que se están llevando a cabo en otros lados, al menos su esqueleto, además son planes estratégicos públicos que están disponibles. Bien podrían servir como una guía para hacer la obra negra. No va a aplicar exactamente lo que se hace en España, lo que se hace acá, pero sí al menos abrir un poco la perspectiva de lo que se podría hacer. Sí, no, estamos de acuerdo. De hecho, a mi entender, el último gran programa que se hizo en México de parte de la CONADE, el famoso CICET, pues era un programa importado de Canadá, si mal no recuerdo, que creo que de inicio tuvo un buen impacto, pero luego se perdió un poquito, ¿no? Cuando cayó en manos de las federaciones. Sí, y no está mal tomar modelos de otro lado. Digo, lo que ha sido exitoso en algún lado, adaptado, tropicalizado, puede funcionar aquí, ¿no? Y como te digo, la incidencia del deporte en México va mucho más allá del alto rendimiento. Tiene implicaciones amplísimas. Y creo que Nelson las tenía muy claras. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero bueno, Nelson venía de toda una formación como entrenador, etcétera, ¿no? Con su trabajo que Y con tenía. visión empresarial. Y con visión empresarial. Entonces, eso también es un agregado. Un empresario como Nelson sabía también el camino para que las cosas pudieran resultar exitosas. Y no nada más necesitas tener el conocimiento del deporte en su práctica o del deporte cancha, le llamamos en algunos ámbitos. También es muy importante que tengas la formación ejecutiva para poder implementar un plan estratégico. Gracias, Ciro. Cambiando un poquito de tema, pero sobre deporte. Sabemos tu gran afición y tus conocimientos sobre el fútbol americano, que comparto, por cierto, ahí te veo todos los días, en la temporada. No es que soy de los tristes vaqueros, ¿no? Pero bueno. Yo también, dicen que los odio, pero yo también le voy a los vaqueros. Sí, tenemos muchos años de tristeza ya. Ciro, ¿qué hace la NFL diferente? Yo sé que son muchos cuestiones, ¿no? Pero vamos tratando de ejemplificar un poquito. ¿Qué hace la NFL diferente? Que lo pone por encima incluso, como hablamos un poquito o al nivel o por encima de unos Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, de cualquier otro deporte, ¿no? Y siendo un deporte pues tan local, pudiéramos decir, ¿no? Que se practica en muy pocos lugares, sobre todo a nivel profesional. Yo creo que tiene muchas cosas que tendríamos que copiarle. Y hablando así en su más pura esencia, algo que tiene, por ejemplo, la NFL es que es una liga en constante transformación. ¿A qué me refiero? A que no son resistentes a hacer cambios en el reglamento, ¿sí? No fueron resistentes a meter la tecnología y a irla perfeccionando año con año. No fueron resistentes a meter más cámaras, a meter más micrófonos para expandir el espectro del espectáculo que ofrecen. No han sido resistentes a invadir la parte del streaming, por ejemplo. Yo no encuentro una mejor aplicación que NFL Game Pass para disfrutar de su producto. Es caro, pero vale cada peso que pagas. No han sido resistentes a crear su propio canal, a entrarle a los jueves por la noche. Entonces, esa capacidad de transformación creo que es lo que hace a la NFL única en el deporte estadounidense. Porque tú ves, lo mencionabas hace un momento, a las grandes ligas lo que les costó ponerse de acuerdo para jugar 60 partidos o para de repente ir haciendo algunos cambios, ni hablar del fútbol, lo que les costó meterse al tema de la tecnología, un cambio sustancial en las reglas de International Board, son como activar una maquinaria lenta por el bien del espectáculo, por el bien de la justicia deportiva, por muchos otros beneficios. Entonces, sí creo que en ese sentido la NFL sabe cambiar, sabe adaptarse y sabe entregar un mejor producto. Es también, en un mercado del potencial del estadounidense, pues es el deporte número uno por mucho. Entonces, lo capitaliza, genera toneladas de ingresos y algo que me gusta mucho es que mantienen reglas como el tope salarial y la repartición equitativa de los ingresos. El contrato
de televisión, por ejemplo, que firma la NFL, que es por varios miles de millones de dólares al año, lo reparte equitativamente entre sus 32 equipos. No importa si estás en un mercado grande como Dallas, Nueva Inglaterra, Nueva York, Los Ángeles, vas a recibir lo mismo que si estás en Buffalo, en Green Bay o en Jacksonville. Entonces, eso te genera paridad de ingresos para tus socios y además te genera paridad deportiva, reglas como la agencia libre y el tope salarial. Si yo tengo mucha cartera y soy Jerry Jones y me podría gastar el doble de nómina, pues no puedo hacerlo porque hay un tope salarial que me lo impide. Tampoco existe el luxury tax que sí aplica en otras ligas como en grandes ligas, en el béisbol. Entonces, eso genera reglas de paridad a las que franquicias contadas como Nueva Inglaterra se han logrado sobreponer. Entonces, todas esas reglas son cuidadosamente implementadas y van en transformación. Creo que eso es lo que, en grandes rasgos, y yéndome así como que muy a lo global, hace a la NFL única, respondiendo a tu pregunta. Gracias, gracias, Ciro. ¿Qué disfrutas más, cubrir unos Juegos Olímpicos o cubrir un Super Bowl? Wow. Tendría que decirte que los Juegos Olímpicos, porque son cada 4 años, porque son más diversos, porque duran más tiempo. O sea, son 17 días de fiesta en una sola ciudad, intensos de principio a fin. O sea, no hay descanso, no hay respiro. Y mi última experiencia en unos Juegos Olímpicos, que fue Río, fue maravillosa, fue fantástica. O sea, un día tenías a Michael Phelps nadando por la noche en las finales de natación, pero a un lado tenías en el mismo círculo olímpico de Barra de Tijuca al Dream Team de básquetbol. O más temprano habías tenido la gimnasia con Simone Biles, o en otro recinto tenías, qué sé yo, a los mejores ciclistas. Entonces, cuando te pones a ver, es la concentración de los mejores atletas del mundo en una sola ciudad durante poco más de 2 semanas, cada 4 años. Entonces, sí creo que el movimiento olímpico es único y además he tenido también la fortuna de cubrir Juegos Olímpicos de invierno, que no son tan intensos, porque el programa es prácticamente a la mitad, no participan el mismo número de naciones ni de atletas, pero son fantásticos los Olímpicos de invierno, son súper espectaculares. Entonces, el movimiento olímpico, sí, en ese aspecto, si me das a escoger, me iría por ahí, aunque el Super Bowl lo disfruto muchísimo cada año, jugada a jugada. Gracias, gracias, Ciro. Tal vez uno de los secretos de la NFL, en mi punto de vista, es que deja al aficionado siempre con ganas de más. En realidad son 8 juegos en casa cada Claro. equipo. En condiciones normales este año vamos a tener más juegos de pretemporada y en 1 o 2 años vamos a tener más juegos de temporada regular, ¿no? Al final el calendario creo que ya queda como de 18 o 20 partidos por equipo, ¿no? Entre pretemporada y temporada regular. ¿Crees que afecte esto a la magia de la NFL de dar las cantidades justas de partidos a su afición? Yo creo que al no ser un cambio muy drástico, o sea, cuando eso se puede implementar bien, porque vaya, ahora con que tengamos temporada, aunque sea sin público, casi casi te lo podría decir, estaremos del otro lado para las circunstancias actuales, ¿no? Y vaya, no estás diciendo, estoy aumentando 4 juegos de temporada regular, ¿no? Finalmente es un cambio gradual. No me encantó eso de agregar un 7º equipo a la postemporada, pero pues, nos vamos a terminar acostumbrando y tampoco es que sea algo muy dramático. Entonces, esos cambios, al ser graduales y no de un jalón, todos ayudan a que puedan ser digeridos de una mejor forma. Gracias, gracias, Ciro. Sí, creo que es una de las características, ¿no? 8 partidos en casa, la gente se muere, por eso tanto sold out en muchos estadios, ¿no? Claro. A pesar de que el equipo no vaya bien en cierto momento de la temporada. Sí, ahí el factor se llama escasez. Entonces sabes que es nada más de septiembre a principios, eras con tanto gusto, con tanto ánimo, que cuando ya lo tienes te das cuenta que se te fue la mitad de la temporada y te bebes cada partido de tu equipo. Entonces, sí, es generar ese sentido de escasez de un producto muy cotizado. Sí, a pesar de que creo yo que si tú quieres ver un manual de mercadotecnia del deporte, tienes que ver a la NFL, ¿no?
porque en el receso de temporada te tienen una actividad cada 15 días paralela a lo que pudiera ser los juegos que te tienen entretenido. Vienen el draft, viene la agencia libre, vienen los campos de entrenamiento previos al draft de los potenciales jugadores, en los campos voluntarios, etcétera. O sea, la NFL da nota todo el año a pesar de esa escasez de la que tú hablas. Sin que se dé una sola patada de kickoff de febrero a agosto o a finales de julio si tú quieres, porque es ya pretemporada, ¿no? Pasando medio año sin dar un solo kickoff, hay siempre algo que hablar de la NFL y aunque sea agencia libre, aunque sea draft, muchas veces le ganan los titulares a otras ligas que sí tienen temporada y partidos disputándose. Sí, la entronización al Salón de la Fama, el juego previo, etcétera, que nos acaban de cancelar, por cierto, a nuestro gran clásico. Sí, caray. De modo. Ciro, ya para terminar, Ciro, me gustaría, si puedes platicarnos alguna anécdota que te haya marcado en tu trabajo profesional. Ya nos comentaste cómo iniciaste por el Mundial del 86. Me llama la atención que recuerdes tan puntualmente cuándo iniciaste aquí en este medio. Pero alguna anécdota interesante que quieras platicar. Pero empecé en 91, no en 86. Digo. En 91 ahí tenía 17 años, en 86 tenía 12, 13, pero ese fue el evento que me marcó para efectos del fútbol. Sí. Pues anécdotas, ¿qué te podría decir? Mira, el mundial que más disfruté fue Francia 98. La verdad es que fue un mundial muy especial para mí, no nada más porque fue el primero, sino porque lo preparé por muchos meses. O sea, yo te puedo decir que fue año y medio el que me estuve preparando para ese mundial, dándole seguimiento a las eliminatorias, al sorteo, al conocimiento de los equipos que iban a participar. Yo en esa época estaba en TV Azteca y de repente me entero de eso que iba caminando por uno de los pasillos, que había un intercambio con Berlitz, de eso que tienes el pizarrón con los anuncios de la semana. Entonces había un intercambio con una escuela de idiomas. Entonces dije, mira, el mundial va a ser en Francia, pues, ¿qué tal si estudiamos francés? A ver en qué consiste. Y pues, teníamos la beca completa, ¿no? Entonces dije, y aparte no me cuesta, pues vamos a entrarle. Y le metí año y medio al francés y la verdad es que llegado el mundial me fue muy bien. Me podía manejar sin ningún problema en el día a día y fue una gran herramienta. A mí me toca ir a la base de Lyon y Saint Etienne, que eran dos sedes muy cercanas, y su último partido era en cuartos de final. Entonces me toca narrar mi cuartos de final con Adán Vega Barajas, Alemania contra Croacia, y después de eso la instrucción era que dejáramos la sede y que nos fuéramos a París a concentrar con todo el equipo de TV Azteca. Entonces, pues se da la casualidad de que Francia llega a las semifinales y luego a la final, y pues el que hablaba francés era yo. Entonces, pues me dijeron, pues lánzate a cubrir a la selección de Francia, y fue una gran coincidencia porque esa herramienta que fui cultivando, que fui enriqueciendo los meses anteriores, me terminó ayudando para la semana más importante del Mundial. Y ahí en Clairefontaine, que es donde está el centro de alto rendimiento de la selección de Francia, gracias a esa herramienta pude pues entrevistar a medio equipo de Francia cuando no había tantas restricciones como ahora. Entonces, esa me gusta mucho porque fue una demostración. Las cosas se acomodaron de tal forma que me ayudaron a ver que toda esa preparación te rinde frutos, ¿no? Eso me encantó. Gracias, muchas gracias, Ciro. Pues con esto terminaríamos. Te queremos agradecer mucho el tiempo que nos das, tus comentarios. Estoy seguro que bueno, en lo personal, a Jessica, a mí estoy seguro que nos gustaron, nos van a servir mucho. Espero que a nuestros compañeros pase lo mismo. Algo que nos quieras comentar antes de despedirnos, Ciro. Pues nada, con muchísimo gusto de poder compartir con ustedes estos minutos. Sé que es una situación comprender, adaptarnos, pero creo que es también una gran oportunidad de aprovechar nuestro tiempo. Hay muchos medios para aprovechar nuestro tiempo, para cada día aprender algo nuevo, para encontrar una mejor versión de cada uno, en tanto nos volvemos a ocupar, porque finalmente eso
ocurrirá. Pero hoy que tenemos tiempo, aprovechémoslo y esos buenos hábitos que vayamos adquiriendo en estos días, mantengámoslos para Muchas gracias, más Ciro. adelante. No me quiero despedir sin agradecer al maestro Juan José Calleja por el apoyo. Maestro, muchas gracias una vez más No, por el apoyo que estás dando. no, muchísimas gracias a ustedes. Muy entretenido el vaivén de preguntas y todo el conocimiento que nos comparte el maestro Ciro Procuna, que me tocó, como te comentaba, tenerlo de maestro ahí en mi maestría. Y más que nada felicitarte, Ciro, por todo, por esa increíble pasión que tienes por el deporte y siempre el estarte preparando, ¿no? Nos dejas, creo que en este podcast el hecho de el prepararte siempre te va a llevar a donde tú quieres estar. Como dices, en Francia fue una cuestión que llegó y te tocó estar ahí por la cuestión de que hablabas francés, ¿no? Entonces, el hecho de siempre estar preparado para cualquier punto, para cualquier oportunidad que se presente y poderla aprovechar, ¿no? Muchísimas gracias por compartir este espacio. Créeme que le va a ser de mucho, ¿cómo te podría comentar? Le va a servir mucho a los alumnos de la licenciatura y de la maestría y los maestros que podamos ver y que podamos seguir compartiendo este podcast, ¿no? Muchísimas gracias por compartirlo. Un abrazo hasta México y esperemos que todo siga bien por allá. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias, Jessica. Gracias, Juan José. Gracias, Valerio. Y aquí andamos. Cuídense mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Ciro. Bueno, pues amigos, nos despedimos con esto. Estemos pendientes para las siguientes ediciones de estos podcasts. Una vez más, gracias, Ciro. Gracias, maestro Calleja. Y nos vemos en la próxima. Que pasen un buen día.